Una conferencia de la primera magistral con un amigo, el doctor Fernando Cervantes Reza, investigador titular del Instituto de Biología, sacando de la colección de mamíferos, la Colección Nacional de Mamíferos. Del Instituto de Biología, es egresado de Biología aquí de la Facultad de Ciencias, maestría en Ciencias y Biología también, y además de eso hizo una maestría y un doctorado en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, fue profesor de la UAM Iztapalapa, las materias de Zoología 1, Zoología 2, materia de doctorados y materia de Ecología. Actualmente aquí en la Facultad de Ciencias, pues da la licenciatura para la optativa de los mamíferos, que es bastante recomendable. Nunca hay lugar, dice, pero sí es bastante recomendable. En el posgrado, aquí, igual de Ciencias Biológicas, la conservación de mamíferos y sistemática 2. El área de especialización del doctor y lo que se dedica actualmente es la sistemática, la ecología y la conservación de los mamíferos mexicanos. Hace zoología tradicional, el estudio de marcadores moleculares para resolver problemas de sistemática, trabaja en la cuacha, arañas, liebres, pues, es algo es un súper extracto de excelente currículum que tiene el doctor. Y yo lo digo, me lo han dicho y me lo voy a repetir ante ustedes, es uno de los mejores mastodólogos, si no el mejor mastodólogo que existe aquí en México. Un amigo, excelente centro delantero. Bueno, jugamos. Bien, sale su equipo. Tengo con Yolanda Mercado, Julieta Vargas, Xochitl Isidro, y ya no supe si con ahí. Anaí va a llegar un poquito antes del momento. Y bueno, prepararon como ustedes están viendo, todo el escenario para la presentación de esta conferencia. Que ya, sin más preámbulos, dejamos al equipo del doctor Fernando Cervantes para que les platique más sobre la parte biológica que tiene la exposición. Si ven la serie de conferencias, todas las conferencias van versadas en cuestiones antropológicas, y bueno, este es lo fuerte que se ha discutido más en la exposición, la parte biológica. Gracias Rafael. Sobre todo, qué gusto que podamos estar aquí y platicar sobre el jaguar, sobre esta especie tan carismática, tan importante, no solamente para México, sino para un gran número de países en su conjunto. Y con ustedes, ya lo han visto aquí con exposiciones sobre el temario de las pláticas, no voy a hablar de esa otra parte, pero sí les quiero recordar que para que todos los estudios de biología de la flora y fauna nacionales tengan sentido, siempre tenemos que entenderlos a la luz de lo que es la situación real de nuestro país. Yo tengo la oportunidad de impartir docencia y una cosa que siempre me ha preocupado es transmitirles el mensaje de que aquí en este centro de estudios, la UNAM, es muy bonito trabajar, es muy agradable, pero que no permitamos que nos aislemos, que no permitamos que estudiar la biología sea leer el libro, ir al laboratorio y después presentar un examen, pasarlo y ya, y esa es la vida de la biología. La vida es allá afuera, en la trinchera, y esto de lo que vamos a hablar hoy es parte de la vida allá afuera de la trinchera. Acuérdense que nuestra misión principal es encarar los problemas de prioridad nacional primero en nuestro país, pero en consecuencia del resto de la sociedad de este planeta. Entonces, yo les recomiendo que todo esto que hablamos, que todo esto que veamos y también en sus otras materias, en toda su vida profesional, no lo ven aisladamente con un problema de escritorio, de biblioteca, de presentar un examen, de pasarlo y de tener un título. ¿No? Esto va mucho más allá, repito, los problemas de prioridad nacional que están ahí afuera de la trinchera. No vamos a meternos más en eso, sino a concentrarnos en cómo se relaciona esto con esos problemas. Bueno, si quieren apagar la luz, por favor. La primera.
pues miren, el jaguar es muy interesante porque es una de las especies que es difícil de estudiar. La biología del jaguar no es fácil entenderla, conocerla, y muchas veces como estudiantes, yo recuerdo cuando estaba a la edad y en la etapa en que ustedes están, de repente podría ser frustrante el que, híjole, ¿cómo estudio el jaguar si está hasta casa de la caramba? Yo estudio aquí en la Ciudad de México y está hasta los Chimalapas en Chiapas o está hasta Sinaloa. De repente nos puede frustrar un poquitito el que para estudiar al jaguar hay que ir al campo y que son lugares alejados, difíciles de acceso. No se diga de las condiciones de seguridad personal actuales, pero eso no los debe de desanimar. Yo los exhorto, los estimulo para que hagan un esfuerzo para los que estén interesados, que puedan encontrar el meollo al asunto, y de eso vamos a platicar un poquito. El jaguar se puede estudiar aún aquí en la Ciudad de México, se puede estudiar en zoológicos, se puede estudiar en colecciones biológicas. Desde luego hay que ir a estudiar al campo y ya veremos cuáles son las prioridades, pero al que esté interesado en el estudio de la biología del jaguar, no se vea desanimado porque de repente no los tenemos tan cerca. Se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Ese sería un primer mensaje. La que sigue, por favor. Bueno, entonces rápidamente, somos biólogos, no nos podemos olvidar de con qué estamos trabajando, y acuérdense, prácticamente esto es lo que nos distingue a los biólogos, la teoría de la evolución y la parte taxonómica, ¿sí? De repente un antropólogo se nos parece, un médico veterinario, pero los biólogos, los que sean biólogos aquí, quizá la mayoría, recordarán que la teoría de la evolución y la parte taxonómica es fundamental para entender de qué estamos hablando. Entonces, solamente recordarles que el nombre científico del jaguar, que ustedes lo ven ahí en rojo, está enmarcado en toda una serie de clasificación, en donde voy a hacer énfasis en que como mamífero es pues un animal placentado, ¿verdad? Verdaderamente placentado, porque hay los que son verdaderamente placentados, que pertenece a un orden que en un momento nuestra compañera nos va a dar algunos detalles de qué caracteriza a este orden al que pertenece el jaguar, y a un suborden que agrupa no solamente a todos los felinos, sino a las hienas, a los vipéridos, en fin, y que además pues comúnmente son conocidos como felinos, familia Felidae, y un género muy particular, ¿verdad? El género Pantera. La que sigue, por favor. Bueno, pues haciendo énfasis, Pantera agrupa a todos los felinos que rugen, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que rugen? Bueno, lo que sucede es que aquí todos los mamíferos tenemos un hueso tiroideo, cada quien a lo largo de la evolución se ha modificado de distintas maneras, y en el caso del grupo de las panteras de los felinos, se ha modificado para hacer una estructura cartilaginosa muy dura que permite la vibración y permite la capacidad de rugir, ¿verdad? Todos los otros felinos se dice que son los gatos, que maullan, ¿verdad? Bueno, también las panteras maullan, pero rugen. Entonces, prácticamente, este grupo son los felinos que tienen esa capacidad, la de rugir. Rugidos que se pueden escuchar a kilómetros en campo abierto. Y ahí es en donde encontramos nosotros al jaguar. ¿Cuáles son las otras panteras, según el criterio de que pueden rugir y pertenecen al género pantera? Todos los felinos que pueden rugir, los raros que son asiáticos, de zonas frías, altas, en China, en el Tíbet, un poquitito más en zonas tropicales, neotíberes, nebulosa y Rusia, son prácticamente todas las panteras que están en este nivel, que tienen esa capacidad, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver un cladograma y pudiéramos ver una característica simplesiomórfica, veríamos que estas especies en el grupo de las panteras están ahí todas agrupadas, ¿verdad? Bueno, el felino más grande del mundo después del león y del tigre, eso es lo que nos dicen los libros de texto. Efectivamente, el jaguar es un animal muy grande, gran masivo, vamos a ver algunos de los detalles, y solamente el león y el tigre son más grandes que el jaguar. Eso sí es un hecho. Cuando piensen ustedes en los leopardos, en el mismo leopardo de las nieves, animales que son grandes,
pues teóricamente no son más grandes que el jaguar, excepto lo que son el tigre. Aquí sí, definitivamente, en nuestro continente y consecuentemente en México, pues sí, resulta ser el felino más grande. Como ahorita ustedes van a ver con mis compañeras, rápidamente, tenemos otra serie de felinos en México, pero definitivamente destaca el felino más grande, que es el jaguar, el depredador más grande de nuestro país en los ecosistemas en los cuales habitan. Bueno, y para ello los voy a dejar un momentito con mi compañera, con la bióloga Xochitl Isidro. Ella es Xochitl Isidro, para que les platique un poquito algunos detalles de la parte de la morfología craneal, para entender un poquito por qué es importante en la clasificación de los jaguares la morfología craneal, pero tampoco verlo aisladamente, sino verlo comparativamente, ¿verdad? Para poder distinguirlo de otras especies. Ella es la bióloga Xochitl Isidro. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar a hablar del cráneo, lo que dice el doctor es muy cierto, ¿no? El jaguar es una especie muy difícil de estudiar en vida silvestre y por lo mismo se nos complica mucho, a veces es muy caro la telemetría. Entonces sí se puede hacer estudios de las colecciones, y eso fue lo que yo hice, ¿no? Estudié el cráneo de jaguar. Como les decía el doctor, los jaguares son carnívoros y una de las características del cráneo es que ellos van a presentar el cuarto premolar y el primer molar inferior, el cuarto premolar superior y el primer molar inferior, que es encarnación. Pero ¿qué pasa en jaguares? Bueno, cualquier felino, que esto se ha reducido por sus hábitos, que son depredadores hipercarnívoros, y ya va a ser el tercero. Este va a ser el encarnación y el inferior sí va a ser el primer molar, ¿no? Aquí no voy a tener 4 premolares, sino solamente 3. Los jaguares van a presentar unos arcos cigomáticos muy grandes y se pueden diferenciar de pumas porque son un género diferente, o sea, son panteras por esa estructura que se ve aquí. Pero, ¿qué pasa si yo tengo solamente una parte del cráneo? Puede ser la bula, la parte anterior, los nasales. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, de eso fue mi trabajo. Bueno, aquí tenemos los arcos cigomáticos, como les decía. En jaguar los arcos van a ser más anchos, como se puede ver. Hay veces que los arcos cigomáticos de puma y jaguar se pueden confundir porque hay pumas que tienen arcos cigomáticos anchos, pero por lo regular los jaguares. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el intervalo de peso y de tamaño a veces es muy parecido. Puede ser de 60 a 100 kilogramos, entonces se traslapan, entonces por eso es muy importante. Aparte, por toda la historia del pasado del jaguar, de los entierros y de todo eso, es una parte muy importante para los arqueólogos que saben de diferenciar, ¿no? Bueno, otra parte muy importante que se puede que diferenciamos del jaguar y puma son las alturas timpánicas. Todos los felinos tienen las alturas timpánicas desarrolladas, porque su sentido del oído es muy importante. Y la cámara, o sea, la altura timpánica va a estar dividida en 2 cámaras. La diferencia entre el jaguar y puma es que en el jaguar va a ser globosa, muy ancha, y en puma va a ser muy alargada. Cuando yo los veo, sí, efectivamente, ¿no? Veo muy grande la de puma, muy alargada. Pero esta se ve más pequeña por la velocidad que tiene, por el gancho. ¿Sí? Esta es menos ancha. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Bueno, esta sí es muy importante y esta sí la puedo encontrar en la bibliografía, que es esta parte de aquí. A esta parte de aquí, cuando yo la mido, le llamo construcción solitaria. Y en jaguar es muy reducido. En cambio, en puma, esta parte va a ser muy ancha. ¿Sí? ¿Se puede ver? Hay otra parte muy importante, es la vista ventral, que esta separación va a ser mucho más grande que en jaguar, ¿no? Por si yo encuentro una parte simplemente. Bueno, y los nasales, aquí se ve claramente, ¿no? Aquí no hay un hundimiento, en cambio en puma sí se ve el hundimiento, y aparte aquí como que se ve un ángulo, ¿no? Así de aquí, ¿no? Y los procesos orbitales que son estos,
el jaguar. Otra cosa muy importante es lo que les decía, ¿qué pasa si yo encuentro un jaguar joven que mide igual que un puma, que es igual que un puma? ¿Cómo voy a saber que es joven? Hay muchas técnicas para saber la edad a través de los cráneos, una de ellas son a través de los dientes, pero pues necesito quitar el diente, limarlo, teñirlo. Entonces es una técnica, si yo no quiero dañar el cráneo, pues no me sirve. Entonces hay una técnica muy fácil, no voy a saber la edad exacta porque necesito tener un área de comparación, pero sí voy a poder tener la categoría de edad, me puede decir si es adulto o joven, y es a través de las suturas, ¿no? En cualquier sutura yo puedo saber la edad si está osificada, pero estas dos, la osificada y la esferoides, son muy importantes. Cuando la sutura está completamente cerrada, es un adulto, cuando la sutura está abierta, es un joven, ¿no? Y hay otras características que me van a ayudar a diferenciar de un cráneo de jaguar joven de un puma joven, ¿no? Como son estas. Aquí, la cresta sagital no se ha cerrado, no está bien formada. Esta es la sutura sagital, seguramente. Y allá es un cráneo de puma joven. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la caja craneal es muy globosa. La cresta sagital no está formada. Y aparte, esta parte de aquí se le llaman crestas temporales y se ven claramente, ¿no? Esto lo podemos ver en gatos domésticos igual. Como ustedes se dan cuenta, sin adelantarme a lo que nuestras compañeras van a seguir explicando, para que vean el tamaño, comparativamente hablando, de este puma, ¿sí? Para que vean las dimensiones a las que se refería nuestra compañera, ¿verdad? Contra el tamaño de un jaguar, ¿sí? Entonces, así no hay duda de quién es quién. Pero cuando tenemos elementos óseos son muy importantes. Esta es una de las cuestiones importantes que nos permite estudiar y conocer la biología del jaguar cuando se cuenta con este tipo de material. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de dónde llega este tipo de material, pero este material actualmente se encuentra depositado en las colecciones científicas, tanto de este país como de cualquier otro país, tiene material de grano. Les quiero recordar, si todavía no han tomado un curso de mamíferos o se los han enfatizado en el curso correspondiente, que a diferencia de las aves y a diferencia de reptiles y anfibios, la evolución de lo que son los linajes de mamíferos definitivamente se leen en lo que es la estructura craneal, incluyendo lo que son los dientes. Por lo tanto, se privilegia el estudio del cráneo y dientes en los mamíferos a diferencia de las aves, reptiles y anfibios. Entonces, siempre que se quiera conocer a los mamíferos, siempre se tendrá que hacer referencia a los cráneos y a los dientes. Entonces, retomando lo que decíamos en un principio, ustedes de esta manera fácilmente se dan cuenta de toda la información que nos puede proporcionar un cráneo sobre la biología del jaguar, ¿verdad? De tal suerte que podemos conocer, estudiar la biología del jaguar desde cierta perspectiva para ciertos temas sin tener necesariamente que tenerlos vivos o estarlos viendo vivos. Es una parte también del estudio de la biología del jaguar. Haciendo referencia a lo que referencia a lo que hablábamos del tamaño, algo que llama la atención es que es muy variable el jaguar, como tiene una área de distribución muy amplia, ya vamos a ver los detalles. Eso hace que los organismos respondan a su ambiente diferencialmente, de tal suerte que el intervalo de variación de lo que mide un jaguar es muy amplio. Ahorita veremos el detalle de dónde a dónde comprende el área de distribución de los jaguares. Normalmente este intervalo tan amplio en el tamaño de un animal obedece a que se le puede encontrar habitando distintos lugares donde las presiones de selección también son muy distintas. Pero viendo este tamaño que va hasta casi 2,5 metros de longitud, pues entonces nos damos cuenta de que son animales grandes.
Normalmente, como en la mayoría de los felinos, existe un dimorfismo sexual que se puede traducir de inmediato en las diferencias en el tamaño, siendo los machos normalmente más grandes que las hembras. El caso clásico lo hemos visto siempre en la televisión con los leones, que su tamaño es una adaptación sexual secundaria porque el macho realiza funciones distintas a las de las hembras en el contexto de la estructura social, ¿verdad? Si bien la estructura social de un león es muy distinta a la de lo que son los jaguares, también se manifiesta este fenómeno de dimorfismo sexual en donde son más grandes los machos que las hembras. Algunos, si ustedes leen literatura, encontrarán por ahí varias menciones de que normalmente el ambiente está generando estas diferencias en tamaño, y en particular se ha identificado que en zonas de pastizal abierto, sobre todo en Sudamérica, los machos son mucho más grandes que las hembras también, y en particular en pastizal más que en zonas de bosque tropical, de las selvas, por ejemplo. El peso, pues también tiene una manifestación similar, ¿verdad? Un intervalo bastante grande de peso. Son animales muy grandes. Si ustedes suman este peso en sus extremos mayores con el tamaño, pues estamos viendo que son animales definitivamente también muy grandes. Y es muy interesante eso cuando se trata de entender cuáles son sus presas, por ejemplo, y la posición que ocupan en las cadenas tróficas, ¿verdad? De lo cual vamos a comentar un poquito más rápidamente. Y desde luego, pues, por consecuencia, los machos también son más pesados que las hembras. Estos datos de longevidad, de acuerdo a la teoría ecológica, ustedes recordarán que animales grandes viven más, animales pequeños, en tanto a masa corporal, viven menos. Bueno, aquí aparentemente la regla se sigue, ¿no? Relacionado a tasas metabólicas, a parámetros de historia de vida, son animales que pueden tener un proceso de vida muy largo, sobre todo en cautiverio es el dato que más se ha aportado. En estado silvestre hay animales que se han marcado y que se les ha estado siguiendo por más de 8 o 9 años. Pero pues todavía no para ahí cuando el animal va a dejar de existir. Pero en cautiverio sí se tienen datos contundentes de que por lo menos viven esa cantidad de años. Aquí entramos a un proceso muy importante, ¿sí? Los gatos manchados en nuestro país y en general en el mundo. El jaguar se caracteriza porque tiene un cierto color que todos ustedes conocen, lo están viendo ahí, sobre todo destaca el amarillento, pero puede haber partes blancas, ¿verdad? Como lo ven aquí, puede haber partes amarillo claro, amarillo más intenso y hasta pardo, ¿verdad? O cafezoso, como se llama, se dice por ahí en la literatura, y con estas rosetas negras, cosa que lo hace inconfundible, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a la piel de un jaguar y que son pues manchas dentro de las manchas, que son distintas de las manchas de un leopardo, por ejemplo. Un leopardo no tiene manchas dentro de las manchas. Y esta ilustración es solamente para darnos una idea de que en una zona donde hay hierba, pasto, matorral seco, pues si el animal no se mueve, definitivamente no lo vamos a poder ver, pero jamás en la vida. Por lo tanto, este abrigo que tiene el jaguar, además en la penumbra de la selva, de la vegetación, pues definitivamente es el mejor camuflaje para poder pasar desapercibido y poder sorprender a las presas y además protegerse, ¿verdad? Bueno, es muy importante esta parte de la piel. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, estos patrones de los cuales ahorita nuestra compañía nos va a hablar para otros felinos de México son completamente distintos, y para ello dejo a la maestra Julieta Vargas para que nos hable un poco de esto. Bueno, pues como ya bien les comentó el doctor, el jaguar es el gato silvestre más grande que habita en México. Este es un ejemplar, hablando de jaguar, que tenemos resguardado en la Colección Nacional de Mamíferos. Aquí pueden ver ustedes lo que les decía el doctor,
la coloración y las rosetas, ¿no? Que eso lo hace, que no se parece a ninguno de los otros gatos que habitan en México, ¿no? Es un ejemplar adulto, la piel está curtida, como nosotros no vamos a usar las pieles para abrigos ni nada por el estilo, entonces cada una de las pieles está catalogada, tiene un número de catálogo, lo cual indica que pertenece a la Colección Nacional de Mamíferos, y cada una de las pieles y de los ejemplares que se depositan en el Instituto de Biología deben de tener un rótulo. En el rótulo se anotan los datos de localidad de donde se colectó el ejemplar, quién lo colectó y cuándo lo colectaron. Estos datos le dan valor científico a cualquier ejemplar. Si un ejemplar no tiene datos de colecta, pierde el valor científico. Nosotros en la colección, cuando tenemos ejemplares que no tienen datos, los usamos para docencia, pero el valor científico de un ejemplar reside en sus datos de colecta. Ajá. Hablando de otros gatos en México, bueno, esas otras características del jaguar, ya lo vimos. Otro gato en México de menor tamaño y no manchado es el jaguarundi. Su color es uniforme, es grisáceo. Este es otro ejemplar de la colección. Uno más, el ocelote, es un gato de tamaño mediano, digamos, pero que no lo podemos confundir, ¿no? con el jaguar. No tiene las rosetas como las presenta el jaguar, su coloración es un poco más blanquecino, y lo mismo que todos los ejemplares, su número de catálogo. Todas estas pieles que nosotros tenemos en la colección de mamíferos, nosotros las curtimos. Cuando llegamos a tener algún ejemplar, que normalmente los ejemplares de gatos grandes que nos llegan ahorita a la colección son por decomisos, alguna muerte de algún ejemplar que se lo llegan a encontrar en la carretera y que todavía se puede salvar la piel, son de donde nosotros adquirimos ahorita animales de este tamaño, ¿no? Nadie ahorita colecta para estudio científico un jaguar, ¿no? Entonces las pieles que llegamos a tener, así las obtenemos y nosotros las podemos curtir en la colección de mamíferos. Hay diferentes formas de curtir. Generalmente lo que se usan son sales minerales, y bueno, de esta forma quedan las pieles. En la colección no hay se tiene que publicar la colección cada determinado tiempo para evitar plagas, pero no hay un ambiente controlado totalmente en la colección, ¿no? Nada más lo único que tenemos es entrada y salida de aire, y con eso se conservan perfectamente bien las pieles. El tigrillo, pues simplemente es para que ya vean ustedes las pieles. Este es un tigrillo, esta es otra técnica de curtido. Aquí la piel se tiñe un poco de café, aunque se tiñe esta parte de la piel, la coloración del pelo no le afecta el curtido que se está usando. El lince. Vean el lince. Este es un ejemplar pequeño del lince, no es tan grande, y bueno, todos estos forman parte del acervo de la colección de mamíferos. Finalmente, el emblema, ¿no?, de nuestra universidad, el puma, otro felino grande de México, más pequeño que el jaguar, obviamente, pero vean, ¿no? También con estos ejemplares, darles estudios de biología molecular por el curtido, por el proceso de curtido, tal vez no se puede hacer, tal vez no vamos a obtener nosotros una muestra de ADN, pero sí mucha gente ha ido a la colección a obtener muestras de los pelos, y con eso pueden hacer un catálogo de pelos.
pues es muy importante considerar, gracias. Gracias. Consideramos que es muy importante que conocer a esta especie de felino definitivamente nos obliga a conocer a las otras especies de felinos que lo acompañan normalmente en los ambientes donde también existe este felino. Ahora, hasta aquí pues podemos ver que esta pieza es tan relevante desde el punto de vista científico como puede ser una pieza ósea o como pueden ser las vísceras de los animales guardadas en colecciones para el estudio reproductivo de sus gónadas, el estudio de contenido estomacal, en fin. Todo esto, desde luego, es el interés científico y académico que tenemos por conocer estas especies. Y nosotros estudiaríamos a una piel o a un cráneo, tal cual estudiaríamos a una piel o a un cráneo de un ratón, de un murciélago, de un zorrillo, de cualquier otro mamífero. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. El valor estético que tiene esto, el valor comercial, el valor económico, que desafortunadamente ha sido una fuerza que por lo que nos gusta y por el tipo de uso que se le da, pues ha llevado al borde de la extinción a muchas poblaciones. Pero entonces se tiene que tomar atención de este problema y entonces el gobierno de México, apoyado por las instituciones académicas, tienen que empezar, tienen definitivamente que tomar en sus manos el problema de la cacería ilegal, de la captura ilegal, de estos animales tan preciosos que por su piel, pues obviamente todo el mundo quisiera tener en un abrigo, en unos cuartos, en una bolsa. Que ahorita justamente nos va a hacer el favor en la maestra de explicarnos, pero aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿sí? El jaguarundi, el ocelote, el tigrillo, ¿sí? La categoría de riesgo de extinción que está considerada para ellos de acuerdo al gobierno de México. Aquí lo están ustedes viendo y por lo tanto pues destaca, ¿verdad?, la importancia del estudio de la biología del jaguar cuando estamos hablando de una especie que según el gobierno de México está considerada como en peligro de extinción. Y eso pues no solamente es grave para el país, sino para el resto de los otros países en donde existe el jaguar. Pero ¿qué hay alrededor de esto? Bueno, pues la maestra nos va a hacer el favor de platicar un poco más. Bueno, últimamente ya se está difundiendo, pues, o sea, el conocer la biología y el conocer características de algún animal nos permite justamente ver programas de conservación. Incluso ahorita mucho del conocimiento ya se hace más a nivel masivo, más a nivel de que la gente, el público general, conozca la importancia de este material y de estos ejemplares. Vamos a ver ahorita algunos, incluso esta es una publicación reciente de esas que reparten en la calle del metro, donde pues le dan a conocer a un público muy amplio cuál es el estatus de algunas poblaciones. Entonces, muchas de las poblaciones de felinos en general, no solamente a nivel de México, sino a nivel mundial, están en peligro de desaparecer. Vamos a ver esta vez si podemos ver unas publicaciones. Y bueno, vamos a ver también, al final de la plática van a poder acceder a algunos, pero ahorita tenemos que están desapareciendo y bueno, las cifras que se están dando a nivel mundial es que 1 de cada 4 mamíferos están desapareciendo del mundo, ¿no? Entonces aquí tenemos esa publicación, y la otra en particular, están poniendo aquí aquí a uno de los felinos, a un lince, que lo bueno ahorita en México, y vamos a ver qué pasa con el jaguar. Bueno, en lo que vemos esto, tenemos aquí ahorita un convenio con la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, en particular con uno de sus departamentos, que es el Departamento de Recursos Naturales. Y lo que ellos están encargando es justamente, la tarea es legislar, bueno, decomisar algunas especies en este estatus de la nómina, en un estatus de peligro, y finalmente los tienen resguardados. Sin embargo, tener algún ejemplar bajo resguardo requiere una gran cantidad, bueno, requiere espacio
requiere un mantenimiento y requiere gente que se dedique a realizar todo este proceso de trabajo constante de especies particulares. Entonces ya tienen ahorita una granja terrestre que han decomisado, principalmente animales medianos o grandes que lo utilizan para diferentes fines, y ya ahora dijeron, bueno, ¿qué hacemos con todo este material? Entonces ya tuvimos alguna comunicación con ellos, estamos haciendo un convenio y nos pasaron incluso un catálogo donde nos están mostrando varias de las especies, no solamente de mamíferos, sino además de aves, reptiles, anfibios, entre otros. Y se utilizan pues para diferentes cosas, ¿no? Lo que está ocasionando la destrucción de algunas especies, en especial los jaguar, es, bueno, fragmentación y destrucción de su hábitat, cacería ilegal, falta de espacio, y además también en el caso de pues, muchas de las áreas donde habita el jaguar se tienen ganado, y por lo tanto pues el jaguar ocasiona daño al ganado, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo ya justamente una de las fichas que ellos han elaborado para tener el registro de todo lo que están decomisando. Podemos ver, pues esta piel la quieren pues para alguna exhibición en alguna casa. Ellos les faltan datos, en este caso nos dan que es una especie de jaguar, que bueno, ponen el nombre científico, solamente tienen la piel, y de ahí en fuera yo creo que se carece de la mayoría de los datos. Vamos a ver aquí varias pieles, aquí también tenemos una que ya está montada igual para tenerla probablemente como tapete. Si se fijan aquí, tenemos que solamente es, bueno, es un igual, ya de acuerdo a lo que nos acaba de decir Xochitl, nosotros sabemos que es un jaguar. Sin embargo, ahorita, si vemos la ficha que ellos están elaborando, solamente es que, bueno, el nombre común es un felino, porque no saben de qué se trata, y pues, es de la familia Felidae, hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Justamente si no conocemos la biología y los caracteres taxonómicos que nos permitan identificar la especie, pues difícilmente vamos a saber si incluso es una especie que está en peligro o no está en peligro. Entonces, ya con las características que nos da Xochitl, bueno, sabemos que se trata de un jaguar. Habría que ver con detalle todos los caracteres. Por ejemplo, ven uno de los productos que se están elaborando con esta piel tan bonita. Bueno, aquí, como les comenté anteriormente, no solamente es el jaguar, sino son algunos otros felinos con los que están traficando. Este es un lince, que en este caso no sabemos tampoco si proviene de México o proviene de otro lugar. Es un ocelote. Incluso, este también igual, este es para exhibición, probablemente también en alguna casa, en algún museo. Y bueno, nada más aquí mostrarles que no solamente son los felinos, sino son muchos de los animales que tienen una piel que llame la atención, ¿no? Es un tigrillo, incluso aquí les ponen también su tigrillo también, que algunos tienen mal el nombre, y bueno, este es un cánido, y es un zorro, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién se encarga de la protección de hacer los decomisos o de la parte legal? Pues es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en este caso es un órgano independiente de la Semarnat. Y que bueno, ¿por qué está integrada la Profepa? Pues por varios departamentos, o por varias procuradurías, y justamente la Procuraduría que se encarga de la protección de estos recursos es la de recursos naturales. Y bueno, en este caso, pues, ¿qué tiene que hacer? Bueno, es la encargada de difundir este conocimiento, de poner la vigilancia y de poner los reglamentos para manejar estos recursos naturales que tenemos. Y bueno, aquí nada más, justamente una de las actividades que ellos tienen es justamente la protección del jaguar. Y entonces lo que han hecho es poner en varios estados de la República comités de vigilancia, que estos comités son simplemente la gente que les va a auxiliar para la vigilancia de estos animales, y van a ser gentes locales que van a tener el interés en proteger los recursos que están a su alrededor. Entonces aquí tenemos algunos de los estados que no están y la República. Bueno, aquí los estados en los cuales están ahorita, que tienen este convenio. Y bueno, creo que serían todos. Y bueno, cuando termine la plática, entonces van a poder, trajimos justamente todo el catálogo que nos proporcionaron ahorita para ver todo el material que ya tienen ellos decomisado y que dónde van a colocarlo, ¿no? Para que se siga manteniendo. Pues en este caso, uno de los lugares nos va a mantener es el Instituto de Biología, y bueno, van a ser canalizados
a las diferentes colecciones. Tiene otro material que es material, por ejemplo, dientes de elefante o dientes de algunos otros animales que son tallados, algunas son maderas también, y muchas de sus todos están comenzados en la ilustración y lo usan para diferentes fines, ¿no? Entonces cuando termine pueden pasar a ver los catálogos que voy a dejar ahí. Pues miren, todo esto debido a la belleza de lo que la evolución ha generado, ¿verdad? Todos estos felinos en el mundo, como ustedes saben, otros, y lo que la evolución ha generado para que estos animales se adapten a su función en sus ecosistemas naturales, nos genera esta situación, ¿verdad? Y esa es la trinchera, y esa es la vida real, ¿sí? Una cosa es estudiar aquí en la universidad muy bonito, que la piel, que está formada así, que el cráneo. Otra cosa es allá afuera, en el campo, y son problemas reales, y es para lo que esta universidad nos está formando a los biólogos, para que enfrentemos esos problemas de la vida real basados en la biología de la especie, definitivamente, ¿verdad? Y repito, si no son los biólogos, ¿quién? ¿Verdad? Bueno, muy bien, pues continuando con esto, como característica de la piel, la coloración, por favor. Entre los jaguares también existe lo que se llaman las famosas panteras negras. Quiero decirles que esto no es que sean especies distintas, sino que son formas melánicas. ¿Qué es una forma melánica? Pues simplemente que tiene mucho pigmento en la piel, muchos melanocitos, células que producen melanina y que tiñen de oscuro al animal, pero es la misma especie y no es otra especie. Este fenómeno es muy común y muy popularmente conocido entre los leopardos del Viejo Mundo y los jaguares del Nuevo Mundo, de nuestro continente. Aunque se sabe inclusive que hay ejemplares negros de leones, ejemplares negros de tigres, muy raros todos ellos. Este melanismo se debe a la mutación de un gen que cuando se une en forma recesiva, pues genera a una forma melánica, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que en Sudamérica alrededor del 6% de ejemplares son melánicos entre las poblaciones naturales de la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas. Para aquí, para México, realmente son muy raros de manera natural, de manera silvestre, no tanto en los zoológicos. En los zoológicos ya ven que sí vemos mucho, sobre todo porque la endogamia, la reproducción al interior de un zoológico acerca a las mutaciones que se manifiestan siendo recesivas como homocigotos recesivos que generan este carácter. Por lo tanto, el jaguar es una de las especies más comunes que pueden tener panteras negras, las famosas panteras negras. Ahora, para México es muy raro y muy poco conocido un ejemplar de manera silvestre. Afortunadamente contamos con esta fotografía, que es la fotografía original, está en internet, disponible para todo el mundo, desde luego. Es la fotografía original que tomó el autor que hizo este estudio en el campo, en la región que aquí se señala, en donde él, caminando por la vereda, encontró huellas de jaguar, y su objetivo pues era simplemente observar y fotografiar, lo cual va siendo su sorpresa cuando va viendo que se trataba de una forma melánica del jaguar. Este es el único caso de jaguar silvestre en estado silvestre como forma melánica, ¿verdad? Entonces existe, y aquí lo tenemos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, pero hemos hablado mucho de su distribución. Este animal lo encontramos desde el cono sur, en Argentina hasta la Patagonia, inclusive hasta el mero cono sur. Lo encontramos hasta esta región de aquí, el suroeste de Estados Unidos, donde los norteamericanos lo acabaron, lo exterminaron también. Por eso a ellos les interesa mucho, apoyan con mucho dinero los estudios sobre jaguares de lo que es la frontera norte, porque se han dado cuenta de que una vez que ellos habían exterminado a los jaguares, sobre todo en esta parte de aquí, empezaron a hacer avistamientos en México y Arizona, y a ver que ya había jaguar de nuevo. Obviamente no surgió de la nada, sino que empezaron a rastrear, a ver los rastros en el campo, las huellas, y pudieron llegar a la conclusión
de que son jaguares que están migrando de poblaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Estos animales son afortunados porque son los únicos indocumentados que tienen vía libre. A todos los demás se les pone barreras y los cazan y los asesinan, ¿verdad? Entonces está más penado ahorita hacer un jaguar algo aquí que a un mexicano. Pero esa es la situación en la vida real. Entonces, como ustedes ven aquí, con esta forma un poco graciosa de ilustrar la distribución en México, pues prácticamente la distribución es en todas las zonas de la región neotropical para nuestro país. Aquí estos huecos simplemente pues son definitivamente falta de exploración biológica en el campo, pero esperaríamos que fuera una distribución continua. Aquí ya no hay muchas poblaciones de jaguares, pero aquí sí las hubo en el pasado. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, pero fíjense que todo esto que estamos ilustrando y estamos hablando aquí sucede, los problemas de cacería ilegal, de extirpación ilegal, de ejemplares, de generación de abrigos, de bolsas, como lo explicó la compañera, y eso que no tenemos que estudiar mucho estas cosas en el campo. O sea, ustedes visualicen en su mente que es un problema muy serio, que por lo cual tenemos que conocer la biología de esta especie, que está sucediendo, y sin embargo no conocemos mucho de su biología en el campo, ni siquiera de su biología en cautiverio, ¿sí? Entonces, eso para que lo mantengan en sus mentes. ¿En qué tipo de ambiente encontramos al jaguar? Pues definitivamente de esa distribución que ustedes vieron en el mapa para México, en todo este tipo de ecosistemas lo podemos encontrar de una manera amplia, ¿verdad? En donde en estos ecosistemas predominan precisamente las condiciones que se mencionan abajo, ¿verdad? De temperatura y de humedad que caracterizan a los tipos de vegetación de la región tropical en México. Esto es bastante conocido, no es nuevo, no es una ciencia, y aspectos que nos interesan mucho saber son estos: su reproducción. Si ustedes van a internet o van a un libro, un artículo, pues encontramos mucho todo esto, ¿no? Tal parece que ya está conocido, tal parece que no hay mayor ciencia en saber cómo se reproducen. Pero el hecho es que, desde mi muy particular punto de vista, esto nada más es como que la información más general, es como que el pico del iceberg. Necesitamos saber muchos más detalles de todos estos parámetros reproductivos de la especie para poder comprender bien su biología y poder conservarlo, aprovecharlo, manejarlo. Por ejemplo, ¿sí? Como muchos otros gatos, por ejemplo, no es el caso de los leones, pero sí muchos gatos que son de este tipo, pues los sexos son solitarios, solamente se unen para parearse, ¿verdad? Y no se reproducen tan pronto, sino que aproximadamente entre 3 y 4 años de edad ya adquieren la madurez sexual, pero la experiencia sobre todo, ¿no? Porque la madurez sexual todos los mamíferos la adquirimos mucho antes de la experiencia para poder generar descendencia y crear exitosamente una familia. Si ustedes ven aquí el periodo de gestación, bueno, pues desde ese punto de vista, ¿verdad?, no rebasa los 4 meses. Ese es un buen parámetro para cuando nos preocupa el hecho de su conservación y de criar un cautiverio. Como otros gatos también, su gestación no es muy larga. El tamaño de camada, podemos nosotros encontrar en el campo hembras que pueden tener 3 o 4 cachorros, pero normalmente van a menos. Si es como lo que vemos con la estructura social de leones, pueden tener muchos cachorros, pero la mortalidad infantil es muy elevada. Realmente aquí el promedio, que es de 2, realmente deja 1 o 2 individuos como descendencia en el caso del jaguar. Y como muchos otros felinos, no hay mucha diferencia. Nacen indefensos, ciegos al nacer, y pues no se mueven de la madriguera a menos de que la madre los mueva para protegerlo de los depredadores, ¿verdad? Llega un momento en que empiezan a salir y ya un poco más grandes siguen a la madre y empiezan a observar cómo la madre caza, aprenden como lo hemos visto con otros gatos, realmente no hay mucha diferencia. La madre es quien los cría de manera individual, el macho no participa en absoluto. Es más, los machos en encuentros ocasionales pueden matar a los cachorros, si son cachorros, como lo han visto en Discovery Channel con otros felinos,
pueden matar a cachorros si no son sus cachorros, ¿verdad? Ahorita hablamos un poco más del territorio. Y desde luego, pues tienen que irse y migrar a otros lugares en donde busquen sus propios territorios y sus propias parejas para reproducirse. Eso no es muy distinto como lo que sucede con otros gatos. En su alimento, bueno, es un animal muy carnívoro, ya lo vimos, es prácticamente muy carnívoro, no toma alimento vegetal, ¿verdad? Excepto como gatos que por alguna razón toman algún tipo de planta, y porque además comen las vísceras que traen el vegetal ya digerido, predigerido de la presa, ¿verdad? Muchas veces se encuentran o se han encontrado en las panzas de los gatos plantas, es más bien por lo que comieron de la presa. Son animales que por su tamaño también pueden capturar presas grandes, de mediano a grande sobre todo, ¿verdad? Venados, tapires y jabalíes es lo que abunda en los ecosistemas donde ellos viven, y vale la pena metabólicamente, en cuanto a energía gastada y el tiempo dedicado, pues poder cazar un animal que les reditúe el alimento necesario para la alimentación. Aunque pueden comer estos animales, pueden comer cualquier otro tipo de mamífero mediano, tortugas, no se diga, ¿verdad? Acechan a sus presas desde los árboles. El tipo de cómo tiene acceso a la presa es por el acecho. Más tipo leopardo, ya sabemos muy bien que no vive en ambientes donde corretea la presa, tipo lo que han visto con otros felinos que son corredores, ¿verdad? Y todos estos detalles obviamente están correlacionados a cómo se comporta en su ambiente. Como ya habíamos dicho, son individuos solitarios, los adultos, ¿verdad? Si el día está como ahora, nublado, llueve, en fin, los pueden encontrar a cualquier hora del día, desplazándose en actividades de conseguir alimento o en actividades de buscar al sexo opuesto para la reproducción o de explorar nuevos territorios, pero definitivamente son principalmente nocturnos para obtener su alimento. Son animales muy arborícolas, obviamente en los ecosistemas donde viven le permiten y tienen la estructura anatómica ósea muscular para ser muy arborícolas, y tienen territorios muy amplios, ¿sí? Esos territorios muy amplios son explorados constantemente, que se pueden expandir o se pueden encontrar de acuerdo a la estación del año. Aquí tenemos una cantidad de datos de los estudios de jaguar con radiotelemetría o simplemente con rastros o con fototrampas que nos ilustran de cómo sus territorios se expanden y se contraen en busca de alimento del sexo opuesto en función de la época del año, ¿verdad? Y desde luego en el hábitat en donde ellos se encuentran, pues no hay ninguna restricción. Si hay agua, pues mejor, son muy buenos nadadores, y como a otros gatos no les gusta tanto el agua, parece que a ellos sí, porque es parte de encontrar su alimento, ¿verdad? Muy importante, como otros felinos y hasta algunos cánidos, utilizan mucho la orina y el excremento para marcar el territorio. Eso para los biólogos también es bueno. ¿Por qué? Porque ese tipo de herramientas que ellos nos proporcionan, sus caquitas, su orina y algunas otras evidencias, nos proporcionan mucha información que hace posible que sin verlo, sin tenerlo cerca, sin tener yo que estarlo manipulando, puedo yo conocer mucho de la biología del jaguar. Y para ello, nuestra compañera Anaí Mejía nos va a hablar un poquito de un caso particular de cómo se estudian estos animales. Bueno, como ya les comentaba el doctor, también nuestros profesores les han expuesto, pues el jaguar es una de las especies más altamente amenazadas, y de las que se sabe muy poco de sus poblaciones, sobre todo de las silvestres. Por esta razón, resulta de suma importancia obtener información sobre todo de aspectos genéticos y ecológicos, como pueden ser densidad, la utilización de su hábitat y la supervivencia de las poblaciones. Todo esto
para hacer un manejo adecuado y una conservación de sus poblaciones. Sin embargo, en ocasiones resulta muy difícil obtener esta información, sobre todo por los hábitos de su clima, ya que son evasivos, habitan en áreas de cobertura vegetal densa y sus densidades poblacionales son salvajes. Por esta razón, incluso aún si se les logra ubicar en determinada área, su manejo y captura también resulta muy difícil. Además, los métodos que se utilizan para su monitoreo, como puede ser la radiotelemetría o los fototrampas, son de alto costo. Como una opción, suelen utilizarse métodos indirectos para estudiar sus poblaciones, como pueden ser huellas, pelaje desprendido y muestras fecales. A estos métodos se les conoce como no invasivos. Las muestras recabadas de manera no invasiva son aquellas que no requieren que el animal sea capturado o manipulado. El uso de estas muestras, entre los métodos no invasivos más comunes, se encuentra el uso de muestras fecales. Y en distintos estudios de carnívoros se han utilizado las heces para determinar la presencia, la abundancia y los hábitos alimentarios. El criterio habitual para la identificación de las especies es el morfológico. Sin embargo, puede presentar las desventajas de estar afectado por la subjetividad de los expertos en campo o por la similitud de las heces de las especies que son simpáticas. Por ejemplo, en este caso, el puma y el jaguar son muy simpáticos en gran parte de sus territorios y sus estrellas presentan forma y tamaños muy similares, lo cual es muy difícil de distinguir a simple vista. Gracias al desarrollo de la biología molecular en los últimos años, actualmente es posible analizar esas heces por medio de marcadores moleculares, lo cual permite la identificación de las especies, así como determinar dieta, distribución y densidades. Actualmente la Colección Nacional de Mamíferos está desarrollando un proyecto para generar un protocolo que permita identificar las distintas especies de organismos en México. En este proyecto estamos utilizando un marcador molecular conocido como RT3 o enzima de transcripción, que se basa en que estas enzimas ubican un sitio específico en el ADN y lo cortan, generando así fragmentos de distintos tamaños. Finalmente, al utilizar distintas enzimas de transcripción, esto nos genera un patrón que nos permite diferenciar a una especie de otra sin lugar a duda. En este caso, por ejemplo, con los felinos. Gracias. De esta manera, precisamente esa característica biológica del jaguar que comparte con otros felinos y hasta cánidos y otros herbívoros, de dejarnos ahí sus excrementos, nos permite contar con una fuente de información tan valiosa como esta. Desde luego esto lo podemos llevar a su aplicación comercial compañera para obtener registros de presencias o ausencia de una manera un poquito más objetiva, menos subjetiva que la manera tradicional. Y bueno, esta información será utilizada para los propósitos de conservación que fueran necesarios. Muy bien. Como que retomando un poquitito todo esto, el mensaje que les queremos mandar es definitivamente que sepamos o no sepamos datos sobre su biología de la reproducción, sobre su dieta, sobre su comportamiento, el hecho es que el jaguar es una especie carismática que está en peligro de desaparecer en muchos lugares de la República Mexicana y que por lo tanto merece toda nuestra atención. Y que lo que podamos hacer y estudiarlo desde cualquier perspectiva será un voto a favor de la conservación de la especie. Eso es muy importante y entre las áreas cruciales que debemos nosotros de no perder de vista, de mantener en mente, se encuentran las que ustedes ven aquí. Por ejemplo, si bien hay algunos huecos que hace falta conocer en la República Mexicana sobre dónde se distribuye esa especie, pues hay que hacerlo, hay que conocerlo, hay que confirmar que está. Y las técnicas pues ya son muy conocidas. Tenemos que conocer muchos más datos de su historia natural. Por ejemplo, si yo les digo que el tamaño de camada es de tanto a tanto, la gestación es tanto, son sobre todo datos que no son obtenidos del campo de México,
¿sí? Algunos son datos que provienen del cautiverio, pero la mayoría provienen de Centroamérica y de Costa Rica. Entonces no conocemos exactamente cómo se comportan para nuestro país. En cautiverio, pues de repente tenemos en mente que el cautiverio no amerita ningún tipo de estudio, y no, eso no es correcto. El cautiverio también nos permite tener una serie de información biológica de una especie que ni nos imaginamos, sobre todo ahora que está de moda el enfoque del enriquecimiento ambiental en los zoológicos, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, la restauración ecológica y la protección, aunque la restauración ecológica suene muy rimbombante, ¿qué es la restauración ecológica? Pues restaurar un ecosistema y devolver a estos animales a áreas naturales en las que existieron antes y ahora ya no existen. Si tuviéramos esa posibilidad o mecanismo de tener estos animales devueltos a su ecosistema natural, estaríamos haciendo una restauración ecológica. Cuando se habla de restauración ecológica, nada más pensamos en sembrar arbolitos, ¿sí? No, creo que eso no es toda la restauración ecológica. Cuando se habla de restauración ecológica hay que considerar también a la fauna y a especies como estas. Y este es uno de los puntos cruciales para que, conociendo la biología del jaguar, podamos incidir en la conservación de la especie, que obviamente esto nos lleva a la protección. No nos vamos a meter en detalles, hay muchas áreas naturales protegidas en México, en donde la preocupación es está o no está el jaguar. Hay áreas donde, debido a que hay jaguar, recomendamos que se convierta en área natural protegida. Hay áreas que son áreas naturales protegidas y como no hay jaguar, nos preocupa que se restaure ecológicamente y se devuelva al jaguar a sus condiciones. Obviamente esto es finalmente lo que más nos interesa. Ahí no me voy a meter, creo que tenemos muchas pláticas al respecto, tenemos una exhibición. Pero al final no queremos conservar al jaguar porque es un animal muy bonito, nada más, nada más. No queremos conservarlo porque pues, nos gustaría acariciarlo y tenerlo general. Es un componente fundamental de los ecosistemas naturales del país y de todos los lugares en el mundo. Y por lo tanto, para que funcione bien ese ecosistema, tiene que tener a todos sus integrantes, y este es un integrante. Se haga lo que se haga, el manejo que se haga de él, tenemos que conservarlo. Aquí les quiero decir que hay fundamentalmente estas instituciones que son las encargadas de estas tareas. Algunas, como el gobierno, están encargadas de esta tarea por obligación, por mandato, por ley. Nadie les pregunta, es su obligación. Tienen que conservar el jaguar como otra flora y otra fauna. Las universidades e instituciones de investigación superior lo hacemos por gusto, por interés académico, científico, por hobby, por lo que quieran, pero lo hacemos, ¿sí? Y aquí quiero decirles que el líder en el estudio de la biología de los jaguares en este país es el doctor Carlos López. Él se encuentra en la Universidad de Querétaro, trabajando muy intensamente por conocer la biología de estos animales. Y además tenemos a otros colegas también académicos muy valiosos de esta universidad, del Instituto de Ecología, que también están llevando a cabo proyectos de campo muy importantes en el sureste de México para la conservación del jaguar. Gente como ellos son los que están generando la vanguardia de la investigación de la biología de esta especie en México, y muchas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, que es gente preocupada por la conservación de la fauna, que no es gobierno, tampoco es universidad, pero que reúne al sector privado, vincula a los sectores y a las comunidades locales. Acuérdense que sin las comunidades locales no hay conservación en este país, ni en ningún lugar, ¿sí? Entonces las comunidades locales es lo que estamos viendo aquí afuera y en el resto del programa de esta sesión de trabajo, pues vemos que es lo más importante. Si no podemos conservar al jaguar, si no consideramos a las comunidades indígenas de Chiapas, de Oaxaca, de Sinaloa, si no consideramos al resto de la gente que vive ahí, no podemos conservar nada. Así de simple y sencillo. Pues como biólogos tenemos que tener eso claro. No podemos conservar cosas entre algodones ni en cajitas de cristal. Por eso, insisto, ninguna hasta donde se sabe, porque modifique su comportamiento, pero el estado silvestre
como ya sabemos, un animal o una planta que no tenga su fenotipo, que es el que está dando la ventaja adaptativa para reproducirse y para sobrevivir en el ambiente, puede ser negativa. No vamos a poner cachorros negros en un pastizal muy claro en época seca. Podrían ser cachorros que tienen una probabilidad de depredación más alta. Entonces, desde ese punto de vista sí podría ser negativo, contraproducente, ser negro en un pastizal blanco en condiciones de sequía. Fuera de eso, pues no debería haber ningún problema. ¿Hay alguna diferencia en la manera en que atacan? Por ejemplo, un puma con un jaguar o algo así. O sea, viendo una presa muerta, puedes decidir, bueno, saber qué especie atacó. Bien, sí, hay estudios, muchos en la literatura, de tratar de identificar por la presa muerta quién fue el depredador que la atacó. En el caso de jaguar y de puma sería difícil distinguir. Por ejemplo, no hay algo que podamos decir: el jaguar se va a la garganta, el puma se va a las vértebras dorsales. No lo podemos decir. Los dos son gatos que acechan, ¿verdad? No son gatos que corren demasiado. Son como el leopardo. ¿Por qué digo leopardo? Porque eso sí lo hemos visto en los videos, ¿no? En Discovery Channel, en todos estos videos de National Geographic. Pueden correr distancias muy cortas. Si no capturan a la presa, no tienen las adaptaciones de locomoción cursorial para correr como el clásico chita. Entonces, no se podría saber en muchos casos quién fue, si fue puma o jaguar. Hay 2 o 3 artículos para Costa Rica que intentan saber eso. A ver, ¿quién fue el que mató? Para ver a quién vamos a ir a buscar y a quién vamos a ir a cazar, ¿no? Porque cuando una presa es muerta, de inmediato se le echa la culpa a un jaguar, si es que hay un campesino que dijo: pues yo hace 3 o 4 días he estado escuchando al león o al tigre. En el campo se le llama león al puma, los campesinos le llaman león y a este le llaman un tigre. Entonces sería difícil saber distinguir entre los dos. Alguien puede decir: bueno, es que ese es un toro según este vuelo, a lo mejor no lo mata un puma, a lo mejor lo puede matar la fuerza y el tamaño de un jaguar, pero no hay nada así definitivo que nos permitiera saber. Los dos acechan, que nos permitiera saber quién cazó la presa. Son carroñeros, todos los gatos son carroñeros, estos gatos silvestres. Así es que igual, peor lo que encontremos en la panza no puede ser exactamente un indicio de lo que están haciendo. Mi compañera aquí. El jaguar por lo regular va directamente al cráneo, y el puma va a las vértebras. Tal vez así se podría hacer, pero no realmente no. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Qué tan grande tiene que ser el ecosistema para que se pueda conservar y introducir un jaguar para que pueda estar ahí? El tamaño, como para muchas otras especies de plantas y animales, depende del ámbito del animal. Por ejemplo, si en condiciones naturales de buen alimento y buena fuente de agua, en una selva alta perennifolia, tenemos 5 o 6 kilómetros cuadrados, podría ser suficiente para mantener el macho adulto. ¿Sí? Si de repente cuando viene la época seca mueren presas, se escasea un poquitito la producción de herbívoros, el animal tiene que expandir su territorio, su ámbito marino, ¿verdad?, para explorar y conseguir más especies. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan la literatura, todos los artículos, libros, hablan de que un jaguar se puede mover una cantidad impresionante de kilómetros diarios en la noche en condiciones de escasez de alimento. Pero fundamentalmente entre 5 y 6 kilómetros cuadrados, un hábitat conservado sería suficiente para tener a un macho adulto, su territorio central que se traslape con territorios de hembras, ¿verdad? Normalmente asiste el territorio del macho y va a tener traslape con los territorios de las hembras. Ya vimos que no se pueden tolerar los machos adultos, ni se pueden tolerar, es más, machos y hembras adultas no se toleran si no están en la época de reproducción. Y eso no es
privativo del jaguar, y eso sucede como ustedes lo ven en la literatura y en la televisión con muchos otros peligros. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, un ejemplo que se da mucho de conservación, es que no consideran con los cóndor, que lo que sucedió fue que en cautiverio se empezaron a reproducir, y a la hora de que los introdujeron, en la primera hora y se reprodujeron así silvestremente, la camada murió porque no sabían cómo alimentarlos. Y entonces de ahí se vio que por lo de la impronta, ¿no? De que no tuvieron ese estímulo, entonces no supieron cómo hacerlo. ¿Se está haciendo algún estudio sobre el jaguar? O sea, sobre si puede faltar algo que consigue que ya se tenga y ya se quiera reintroducir, pero pues, que no tenga éxito, por eso mismo que falta algo. ¿Hay algún estudio así? Hasta donde yo tengo entendido, no sé si con Javier se sabe al respecto. Yo una vez fui al Instituto de Ecología, a la universidad, y comentaba que tal vez como los felinos se reproducen en el cautiverio, en un año puedes tener como 3 crías y les quitas a los cachorros, y le comentaba que después se podría reproducir al medio ambiente, decía que no, que sea muy complicado. Por lo mismo, ¿no? Por las enfermedades que pueda haber, y entonces hasta el momento no. ¿Qué tan viable puede ser entonces una reproducción en cautiverio? ¿O qué tan real puede ser de que sí sea posible la reintroducción y incluso otra vez? Es que reproducirlo sale, yo creo que muy caro, ¿no? Es como hace tiempo había un proyecto que se llamaba el proyecto Vegana, que era el proyecto Vegana, igual, nos empezaron a reproducir en cautiverio, pero para poderlos reproducirlos tenía que haber todo un, pues enseñarlos a cazar, entonces tener un área, porque igual es necesario en cautiverio, porque muchas veces pues no saben, el instinto lo tienen, pero no saben de los riesgos que puede haber. Entonces, sí, yo sé que no es por el momento. Aparte, los ecólogos han dicho que se está reproduciendo bien en vida sexual. No lo saben realmente, pero sí se está manteniendo bien las poblaciones. Sí, sería un poco difícil, sin embargo, no imposible. Una ventaja con estos felinos de jaguar es que se reproducen bastante bien en cautiverio, o sea, no es tan complicado. Acuérdense ustedes que hay muchas especies de animales que nuestro problema inicial es que no los podemos reproducir en cautiverio para poder. El lobo mexicano, sí que todo el mundo lo conoce, hace un con ¿no? reproducir al lobo mexicano. Estos no, aparentemente se pueden reproducir, entonces ya nos enfrentaríamos a ese problema que ustedes están mencionando. Pero que yo sepa, es muy necesario hacerlo, y que yo sepa, nadie lo está estudiando en los zoológicos en cautiverio. Entonces, eso qué bueno que lo comentan y que lo discutimos aquí, para que queden nuestras mentes, ¿no? De que, no, animales en cautiverio no hay nada que estudiarles, no aportan información valiosa, ¿no? Aquí está el hecho de que ese es otro tema que tenemos que saber para cuando lleguemos a hacer una restauración ecológica por esta vía o por otras vías, ¿no? A nivel de legislación, por ejemplo, ¿qué tan viable es que, no sé, si algún jaguar mata ganado y alguna vez escuché que el gobierno les pagaba a los ganaderos o los que sean dueños de ganado y a veces hasta mentían, ¿no? No, pues es que lo mordió el jaguar, ¿no? Cosa que pues ni siquiera había sido. Entonces, ¿qué tan viable es, por ejemplo, eso? ¿Si realmente funciona que no los casen por matar ganado o no funciona? Si eso ustedes tienen algún dato, sino en donde tengo conocimiento, inclusive aquí hablo un poquito de eso, es que en Costa Rica Brasil y Costa Rica fueron los primeros que iniciaron este programa. Y efectivamente siempre sale listo, ¿no? Que va y dice, o que hasta él mismo le dio cuello a la vaca y dijo, pues, le hizo agujeros eventuales y le creían que eran colmillos de jaguar. Efectivamente, se paga una cantidad por animal muerto, esto es, se le recupera, pero no en todos los lugares. Se está haciendo en áreas naturales protegidas de Costa Rica y Brasil, donde hay una ONG y un poquitito de gobierno que aportan ese dinero, porque ese dinero ya es un excedente y siempre están haciendo dinero. O sea, lo pueden encontrar en la literatura y en internet, que eso se está haciendo ya desde hace años.
en aras, con el propósito pues, de que no vayan corriendo, matan un animal y de inmediato se suelta la mayoría de perros para exterminar al jaguar. Aquí en México no tengo conocimiento, no lo sé, no sé qué se esté haciendo, ¿no? Pero si ha funcionado en Costa Rica y Brasil, valdría la pena, aunque haya gente que se aprovecha, valdría la pena echarle. Lo que se estaba haciendo era ponerlo como mujer, que estaban incluso en el cautiverio, y si en el cautiverio ya tenía éxito, y entonces era soltarlos, pero si es soltarlo, bueno, primero encontrar la zona adecuada para poderlos liberar, y después era esto, el ver si la gente que en un momento los iba a matar justamente porque mataban a alguno de sus animales, era poderles pagar. Entonces creo que esto ahorita está, al menos con el modo mexicano, está todavía en estudio, ¿no? Porque bueno, se logró la primera parte, fue con el jaguar, no se empezó, pero se logró en un futuro cercano, se tenía que hacer, pero eso lleva igual, habló de futuro cercano, pero el realizar estos estudios lleva mucho tiempo, ¿no? Por eso lleva muchos años haciéndolo, y apenas hace poco ya decíamos, ya tenemos animales, hay éxito de la reproducción, hay que liberar a que sigue con la reproducción. Entonces se tendría que hacer ese tipo de estudios. ¿Alguna otra pregunta? Hay algunos proyectos que se trabajan con la gente de concientización ¿qué resultados han obtenido? Sí, miren, aquí hay resultados detallados de lo que está sucediendo en la zona de Petén, que es parte del INSE de México y de Guatemala. Es un proyecto muy amplio que abarca el estudio del jaguar en distintas facetas, pero sobre todo en el campo. Y hasta donde ellos han podido, está avalado por el gobierno de México, pero el ingreso económico proviene fundamentalmente del sector privado. Se incorpora a las comunidades para que las comunidades, a través de que sirvan de guías, que sirvan de recolectores relacionados a el jaguar, se concientice a las comunidades de que es una especie que vale la pena mantener, porque las comunidades de estas localidades están conscientes del valor cultural que tiene, ¿no? Que es el resto de este evento, que está fuera y que los días subsecuentes se seguirá discutiendo. De eso no hay duda, ¿no? De que la gente, la comunidad indígena tiene conocimiento del valor cultural, ¿sí? Que nosotros muchas veces no captamos o no logramos asimilar. Entonces, en todos esos proyectos, un requisito para que se lleve a cabo el proyecto, sobre todo si viene de dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, es que se incorpore a las comunidades. Si las comunidades no participan, no se inyecta dinero. Entonces, eso es lo que se trata de hacer para que crezca la concientización de las comunidades indígenas sobre esto. Aquí justamente está reservado mostrar que cuando se meten en la página de la COFEPA está lo de la conservación del jaguar y que están integrando a las comunidades que les llaman comunidades de vigilancia, que son pobladores de esa zona. Ellos son los que van a encargar justamente de vigilar y proteger a esas especies. Tiene que ser gente que está viviendo ahí, no que conoce la importancia, pero obviamente dirigidos por gente, por especialistas. Entonces metas un poquito a la página y ahí dice cuándo inició el programa y qué están haciendo, y bueno, un mapita donde decían que estado de la República está implementando. Entonces sí hay algo que está haciendo para concientizar a la gente del cuidado de los niños. ¿Pero qué información se les maneja? ¿Qué información? Yo creo que se les maneja, yo creo que será lo que... Bueno, yo no estoy metida en ese programa, o sea, la propongo ver en internet y bueno, los que se meten ahí. Yo creo que primero conservar, yo creo que principalmente las zonas, ¿no? De donde están. Y bueno, a lo mejor que no casen a los animales que hay ahorita. Porque debe de ser algo de mucho peso, o sea, para que ellos estén bien, sepan realmente quién es el jaguar y qué se tiene. O sea, de una manera así como yo creo que para ellos, porque yo creo que en el caso incluso de la gente que está habitando, yo creo que ellos no hay que decir gran cosa del cuidado, ¿no? De lo que representa. O sea, nosotros que vivimos aquí fuera de esas zonas, yo creo que tenemos que tener un poco más de conciencia. Pero yo creo que muchos de los pobladores, creo que pues, buena elección, son los que mucho más conocen acerca de esos animales, ¿no? De hábitos, de conducta y demás. A lo mejor no tan dirigido, es de una manera empírica, pero yo creo que conocen muchas cosas, ¿no? Y lo que es que tienen que conocer. ¿Y la respuesta es mejor en los adultos o en los niños? ¿Es que se está haciendo en niños o en adultos? En toda la población, por lo menos en la zona del sureste de México, se hace en toda la población. Los vigilantes, por ejemplo, sobre todo son personas adultas, ¿no? Que ellos mismos están reconocidos como vigilantes.
pero en el sureste, en la zona del Petén, se hace con toda la población, porque además no es una idea nueva, ¿no? O sea, se paga a comunidades por no tirar la selva. Si por cada metro cuadrado de selva o por cada número de ciertas especies, se le retribuye una cantidad. Esto nació con las plantas, ahora se ha llevado hacia esto. Y en esos proyectos, la parte social, porque son multidisciplinarios, o sea, inclusive hasta licenciados en Derecho y sociólogos participan, trabajan con las gentes a manera de talleres, enseñándoles todo esto. Ahí hay fotografías en las publicaciones, en las revistas de que publica la Semarnat, en donde se ve a la gente con los niños enseñándoles los animales, y desde luego pues les indican que si el jaguar muere, muere el resto del ecosistema, ¿no? Entonces, sí hay una parte que obligatoriamente tiene que trabajar con la comunidad para enseñarles qué significa el jaguar en el funcionamiento del ecosistema. Eso es la fuerza, ¿eh? Si no se paga, no se ve dinero. Nada más como comentario, hay unos compañeros de aquí de ciencias que están haciendo su tesis cerca con poblaciones lacandonas. Y ellos comentaban, por ejemplo, que sí dan cursos así de los niños, o sea, lo que decían, ¿no? Ellos más bien como que son los que enseñan a uno, o sea, conocen perfectamente todo. Por ejemplo, nosotros haciendo los pininos de huellas, de pelo, pues a veces como que nos es difícil, ¿no? Y por ejemplo, unos lugareños que se llevaban a un muchacho comentaban que miren, aquí hay huellas, miren, aquí pasó, y así como que ellos, ah, sí, de veras, porque es impresionante cómo conocen ellos la zona y están perfectamente, pues saben manejar, ¿no? El entorno.